tardes a todos. Buenas tardes. Es una alegría poder volver de vuelta. Creo que en estos tiempos todos andábamos con un poquito molesto de la garganta y bueno, me agarró un poco de dolor en el cuerpo y yo no quise arriesgarme mucho. Pero bueno, creo que la juventud, me parece, ¿no es así? La juventud duele. Buenísimo. Bueno, en esta noche vamos a continuar con lo que había comenzado el tío con respecto a las cartas de iglesias en Apocalipsis. Así que buscamos Apocalipsis capítulo 2. En este nos tocaría la segunda iglesia. El tío la otra vez dio la primera iglesia. La segunda carta a la iglesia, la otra vez fue Efeso, y hoy nos tocaría hablar de carta a la iglesia de Esmirna. Sin ir muy lejos, lo que es Esmirna, en realidad es una palabra que para los tiempos de los griegos es mirra. Para algunos, justamente hoy los chicos estaban preguntando qué era la mirra, así que, porque justo estaban hablando sobre el nacimiento del Señor Jesús y le dieron al Señor, justamente los magos le trajeron mirra, además de otras cosas más que le han traído. Y cuán hermoso es saber de que el Señor tiene una ciudad que, si vamos al hecho de todas las iglesias, a las cartas que se han mandado, Esmirna es la única iglesia que todavía en la actualidad sigue de pie. Para que sepamos hasta qué punto es esto. Es una ciudad bella y es conocida también como la perla de Ageo. Es una ciudad que está muy bien ubicada en el sentido estratégico por los puertos y es un lugar de paso donde se hacían todo lo que es intercambios comerciales. Y en este lugar justamente hay una iglesia. Ahora yo no anoté, pero hay el primer mártir que hubo, que fue justamente salido de ahí, que murió, pues la iglesia de Esmirna pasaba por una situación bastante, vamos a decir, casi a la actualidad. Pero vamos a leer ahí. Me gustaría que pudiéramos leer un versículo cada uno de los hermanos. Aquel que quiera comenzar. ¿Versículo 8? Sí, del versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y no te daré la corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bueno, gracias hermanos.
comienzo en el versículo 8 nos está mostrando, ya el tío también nos había dado a entender quién es el que escribe la carta, quién es el que dirige esa carta. Y en ese momento habla el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Acá nos está mostrando muy bien quién es aquel que está hablando a la iglesia. Sabemos que es el Señor, porque es el primero y el postrero, y Él es el que murió y resucitó. Él se está dirigiendo a una de las iglesias que inclusive esta iglesia no tiene regaño ninguno. Son dos iglesias dentro de las cartas que son enviadas, son dos iglesias que no tienen ningún regaño del Señor. Más bien, habla de ella por lo que padece. Esas dos iglesias, una es Esmirna, la que estamos leyendo ahora, y la otra es Filadelfia. Son las dos iglesias que no tienen reclamo del Señor, que no tienen regaño como harán de tener en las otras que, bueno, en la primera nosotros ya vimos y el tío nos había explicado cada parte, pero en este momento cuando fue edificada Esmirna, tenía algo que de por sí hacía la diferencia mala, vamos a decir. Uno cuando hace una edificación la hace con todos los detalles. Yo creo que mucho de lo que construyeron las casas, trabajando acá en la iglesia, sabemos que nosotros hicimos todas las cosas para que pueda estar en condiciones y suplir las necesidades que nosotros necesitamos. Esmirna fue edificada y fue mal diseñada. Mal diseñada porque los desagües no tenían salida. Entonces, cuando llovía, cuando había algo en agua, todos los desechos salían a flote y era una ciudad donde tenía mal olor, por decirlo. Pero qué coincidencia esta, porque, bueno, una coincidencia media rara, ¿no? Porque en este caso Esmirna es mirra, es la mirra. Y la mirra, para aquellos que no conocen, es una planta donde machacándola se puede obtener un aceite que es amargo, se puede usar para perfume. En este caso al Señor se le llevó en mirra en forma de perfume y se puede usar en este caso como hacían, de ahí producían cantidad de mirra para llevar a otros lugares. ¿Qué hacían? Lo usaban para los muertos. Era un aceite que se le untaban a los muertos para que no despida tanto olor. Esa era en sí la esencia que teóricamente tendría que ser, pero era una ciudad totalmente muy linda por fuera, pero muy, vamos a decir, muy mala por dentro, porque por dentro estaba mal edificada. Por fuera era toda una hermosura. Bueno, justamente pasaba que en aquellos lugares se encontraba una comunidad judía. Dentro de esa comunidad judía había un grupo que era la iglesia de Esmirna, que eran creyentes, aquellos que aceptaron a Cristo, y pasaban por esa situación. Era una situación de que era como la mirra, lo machacaban, lo prisionaban, lo perseguían, lo oprimían constantemente. Y lo que lo oprimían, ¿quién eran? Los mismos judíos. No solamente aquellos que eran de ahí, sino también los judíos lo oprimían y perseguían mucho a la iglesia. Por eso hay una parte de acá
donde habla de los judíos. Y justamente, ¿cómo le puedo decir? La iglesia no solamente era perseguida, siendo oprimida, siendo atribulada, vivían en tribulación constantemente. La parte de la palabra tribulación en esto de la parte de la carta está hablando en sí de opresión, habla de machacar a la persona constantemente, el asedio, el llevarla a la aflicción. Bueno, en ese momento los mismos de la ciudad habían levantado un altar a una diosa romana. ¿Y los romanos qué hacían? En la persecución hacia los cristianos o hacia la víctima era poner una piedra sobre el cuerpo de la persona y que cada vez que iba la piedra más en el peso de la persona, iba causando esa opresión, esa presión constante hasta de fallecer, hasta morir. Bueno, eso es lo que vivía en ese momento la iglesia de Esmirna. Estaba totalmente oprimida por aquellos que lo asediaban, por aquellos hijos de Satanás, como dice la palabra, sinagoga de Satanás. Ellos lo mismo que aquellos se hacían que eran judíos y no lo eran. Eran como lo que pasó en su tiempo en la vida del Señor también, fue perseguido, fue oprimido, constantemente asediado. Y si vamos a buscamos más o menos en Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. Si algún hermano lo tiene, ¿quiere leerlo? No porque no lo quiera leer, sino que me olvidé los lentes en otro bolso. Esta vez lo iba a usar, pero bueno. Por eso estoy medio que hoy vengo. Mateo 24, capítulo 24, del 9 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resiste hasta el fin será salvo. Bueno, ahí justamente está hablando de la tribulación que pasaría el pueblo, en este caso la ciudad, la iglesia de Esmirna, por causa del nombre del Señor Jesús. El Señor, la verdad que si cuántas veces hemos leído la vida que el Señor pasó en 3 años, a través de su persecución, a través de su aflicción, hasta el momento de llegar a derramar lágrimas de sangre. Y en todo momento, Él fue justamente como la iglesia de Esmirna, fue en la cruz. Antes de llegar a la cruz, Él fue golpeado con látigo hasta el punto de desfigurarlo. Y
justamente habla de la salvación, de que nosotros tenemos que permanecer en el Señor porque vamos a recibir esa vida de salvación. Y siguiendo, ¿cuántas veces uno estando en su casa o estando en otro lado, cuánto, yo pregunto, yo me lo he hecho, no sé si algunos de ustedes se lo han hecho, pero una pregunta que se puede cruzar en la mente es decir, ¿por qué Dios permite que pasemos por tribulaciones, pruebas, dificultades? ¿Por qué el Señor permite que nosotros pasemos eso? Yo creo que en algún momento lo habrán pasado, ¿no? ¿Alguno se ha hecho alguna vez esa pregunta? En algún momento de la vida o habrá dicho, ¿pero por qué estoy pasando esto? Capaz que no por decir tribulación, no es, sino porque estoy pasando por esto. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que estar bien. Pero tiene un propósito. Todas las cosas que Dios hace en la vida de uno, tiene un propósito. Y el Señor lo hace principalmente para que nosotros podamos ser purificados. Podamos ser purificados para perfeccionarnos. Qué bueno eso, ¿no? Pero pasar por situaciones complicadas no es nada lindo. Yo creo que a ninguno le gustaría, pero la estamos pasando. Yo me acuerdo que una vez estuvimos aquí y me ha tocado dar el tema de los frutos del Espíritu. Y hablaba de justamente la purificación, hablaba de la paciencia. Y Dios cómo obra para que nosotros seamos forjados en la paciencia. La paciencia era a través de opresión en nuestras vidas, pero no por mal, más bien por bien, porque así nos vamos purificando, así nos vamos viendo el Señor. El Señor cuando nos tomó éramos una piedra totalmente sin forma buena, vamos a decir, éramos todos totalmente deformes, pero el Señor fue sacando capa por capa, pero para hacer esa capa por capa nosotros teníamos que pasar por esto, por tribulaciones, por dificultades, por pruebas. Y a Él ahí lo iba purificando. Ahí Él iba haciendo la obra en nosotros. Y la seguirá haciendo. Porque hasta que Él venga, Él sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Él sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Por eso vamos a Romanos 5. Capítulo 5, versículo del 3 al 5. Si alguien lo puede leer, sería buenísimo. Ese versículo nos va a llevar a tener mucho más todavía de por qué pasamos por estas cosas. Yo creo que es un versículo bastante conocido. De capítulo 5 del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. Nos está dando una reseña de qué es lo que tenemos que pasar y por qué pasamos esa situación. Ahí respondimos a la pregunta de por qué Dios permite que pasemos por todo eso. Justamente en eso. El Señor ya nos da, no solamente no habla a través de una cosa, sino que ya nos está dando la respuesta por otro lado. Toda la palabra del Señor está totalmente predispuesta a enseñarnos en cada cosa que nosotros tenemos que pasar. Muchas veces he escuchado a muchos hermanos decir que la palabra de Dios es un manual de vida que nosotros tenemos.
es pedir al Señor o pedir al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento para entenderla. Porque no todas las cosas van a ser reveladas para nosotros. Todo a su debido tiempo. Dios todo lo hace a su debido tiempo, a su voluntad, no a la nuestra. Pero para pasar todo eso, tenemos que vivir de esta forma. Pasar por pruebas, tribulaciones, para purificarnos, para moldear nuestra paciencia. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hoy vengo con varios versículos. Pero lo importante es que el Señor nos va mostrando qué es lo que Él quiere hacer y por qué la iglesia de Esmirna pasaba por toda esta situación. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Si alguno lo tiene. Hermanos míos, tened pues por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí mucho más claro todavía. Y sin que nos falte cosa alguna. Increíble, ¿no? Cómo Dios obra en nuestra vida y a veces en nuestro pensar como criaturas que somos también, pero Dios, por ser hijos de Él, nos da el discernimiento, nos muestra por qué pasamos esa situación. Bueno, la iglesia de Esmirna estaba pasando por lo mismo. Era una iglesia que vivía constantemente en esa situación. Y el Señor hablaba, pero muy bien con la iglesia por respecto a esto. ¿Por qué tenía que pasar por eso? Por esta tribulación, por pasar esas pruebas, por pasar esas persecuciones. Pero ellos se mantenían firmes en el Señor, firmes. Y ya sabemos que, como dije al principio, la iglesia de Esmirna es una iglesia que sigue aún en la actualidad, sigue viva, porque es una iglesia, creo, no sé si es la segunda o la tercera ciudad mejor de lo que es Turquía. Para que tengamos una idea que todavía sigue vigente. ¿Por qué? Porque pasó por todo esto, pasó por tribulaciones, persecuciones, mas ellos se mantenían firmes en el Señor. ¿Y qué cosa, no? Todas las iglesias otras, todas en ruina. No quedó nada en pie. Esmirna sí, pero todas las otras iglesias abajo, todas en ruinas. Y eso es ¿cómo puedo decir? Es un dato curioso, ¿no? Saber de que estamos hablando de hace muchos años atrás, todavía nosotros no estábamos ni siquiera en pensamiento de nacer, de estar en este mundo, que ya la iglesia pasaba por esa situación y aún pasando tantos años sigue en pie, sigue firme, por todo lo que ellos tuvieron que pasar. Esmirna, en la comunidad misma de los judíos que perseguían, que asediaban constantemente, y habla que los judíos eran considerados los hijos de Abraham. Más bien, el Señor lo llamó sinagoga de Satanás. Lo llamó sinagoga de Satanás. Y esa iglesia, cómo era que pasaba tanto todo esto, mas ellos seguía obediente a Dios y obediente
Ellos obedecían y hacían lo que Dios le había mandado. Ellos no dejaban, a pesar de la situación, porque acá dice que ellos eran pobres, pero entre paréntesis dice que es ricos, pero eran pobres en física, en lo físico, en lo material, mas ellos eran ricos en espiritualidad. Ellos eran santos, purificados por Dios, y siempre se mantenían ahí, en el camino, firme, a pesar de la situación que pasaban, a pesar de que los perseguían, los oprimían, y buscaban siempre hacerle pasar momentos, porque terminaban siendo como si fuera, para los romanos, como algo divertido lo que hacían con ellos. Los cristianos pasaron por un momento muy difícil en el tiempo de los romanos, porque tanto era la persecución que lo usaban para los lugares de diversión, donde estaban los leones, donde eran totalmente, la verdad que eran oprimidos, pero mucho oprimidos. Y no tenían la facilidad que nosotros tenemos en este tiempo, que podemos tener un hogar, podemos disfrutar de lo que estamos haciendo hoy, de poder compartir la palabra, de poder estar reunidos un grupo de hermanos y poder escucharla la palabra, poder tomarla, porque no es Abel el que trae la palabra es de Dios, y la que nos hace a nosotros entender esa palabra es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Eso es hermoso para la vida que nosotros llevamos. A pesar de que para el mundo lo que nosotros hacemos es locura, porque ellos no le agradan lo bueno que nosotros hacemos. El hecho de ser respetuoso, el hecho de hacer cosas en obra para los demás y no recibimos nada a cambio. No es que no recibimos nada a cambio, más bien sí recibimos algo a cambio. Tenemos la certeza de que en nuestro corazón obra el Señor, obra el Espíritu Santo, obra Dios en nosotros y nos lleva constantemente a estar gozosos, aún en la dificultad. Gozosos aún en la dificultad. Y en esa persecución, en ese andar, vamos a leer Romanos 2, capítulo 2, versículo 27 al 29. Creo que cada vez vamos entendiendo más la vida que llevaban nuestros hermanos en Cristo en aquellos tiempos, pues el Señor a través de su palabra nos muestra la vivencia de un cristiano. Dice 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón en espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá mismo, ellos siendo judíos,
dice que ellos se consideraban, aquellos que estaban asediando a los mismos creyentes, se consideraban judíos, hijos de Abraham, pero no eran los judíos realmente como eran los creyentes de Esmirna. Aquellos judíos que creyeron en lo que los apóstoles llevaban, en el predicar el Evangelio. Más bien, el judío era aquel que de corazón, como dije, obedecía a Dios y cumplía la palabra del Señor. La iglesia en Esmirna fue tan perseguida no tuvieron críticas, como dije, pero el Señor los alentó. Pues en la vida de aquellos que hayan de seguir en ese momento, en ese camino, Jesús se identificó totalmente con Esmirna, pues Él era Yahvé, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese era Jesús. Pues los hermanos de Esmirna permanecían firmes. ¿Y qué hacían ellos? Acá mismo Él lo dice, perdón. Yo conozco tus obras. Ellos siempre mantenían haciendo la obra del bien, a pesar de su pobreza. Pero eran ricos en espíritu. El Señor estaba ahí. Si buscamos en Santiago capítulo 1, versículo 12, nos va a mostrar también, porque acá justamente dice que recibirán, y yo te daré la corona de la vida. Y en Santiago capítulo 1, versículo 12, justamente nos está hablando de ello. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Está hablando de una corona que no es la salvación. Está hablando de una corona de vida que Él nos va a preparar allá. No algo que nosotros estamos haciendo. Si aceptamos a Cristo, somos salvos, pero Él está hablando de otra corona. Es una corona que va más allá de la salvación. Eso es lo que está hablando. Y para tener, acá en el Nuevo Testamento habla de habla de las coronas justamente en el 2 Timoteo 4:8 y uno que busque 1 de Pedro 5:4. Capítulo 5, versículo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4 al 8. Y el otro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. 1 de Pedro 5:4. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse en humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Amén. Ahí está. Está hablando de las coronas. Una corona de justicia. Pero acá en la palabra habla de una corona, también en otras partes
habla de la corona aquella de aquel que corre, esa corona de laurel, esa corona por conseguir llegar a la meta. Y esa es la venida del Señor. Nosotros vamos a llegar a esa meta y vamos a ser coronados en el momento que nosotros, dentro del transcurrir del tiempo, a los tiempos del Señor, que Él venga, mientras nosotros sigamos corriendo esta carrera, vamos a hacer recibir esa corona de laurel. Y vamos a ser coronados en gloria por el Señor. Y a este pueblo o a esta ciudad, Esmirna, el Señor ya le decía que iba a ser, si soportar todo esto que tenés que pasar, de ser llevado a cárcel, de ser maltratado, de ser humillado, de ser oprimido, ser perseguido, ser golpeado por el nombre del Señor, por la vida que nosotros llevamos como cristianos, porque nosotros somos testimonio del Señor acá en la tierra, porque Él nos eligió, Él nos escogió, nos trajo para ser parte de esta obra que Él quiere hacer. Nos necesita, más bien, Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Pero en este momento el Señor nos llamó a que seamos parte de esta obra que Él está haciendo, en la que Él va a continuar en nuestra vida y de nosotros llevar a lo otro, llevarle las palabras, llevar la semilla, llevar aquello que necesitamos que ellos reciban para ser salvos. Sabemos que el Señor después obrará en cada uno de aquellos que hayan de ser salvos y aquellos que no hayan de ser salvos, pues si fuera en la voluntad del Señor, salvaría todo, porque Él quiere que todos sean salvos, pero nos da la oportunidad, nos dio la oportunidad desde el momento que lo aceptamos, el libre albedrío de tomar la decisión de decir, sí te acepto, sí quiero cambiar, necesito que transformes mi vida, que hagas ese cambio que yo necesito, esa transformación, porque a veces no solamente el Señor te va a cambiar, sino va a transformar, porque transforma también nuestro carácter. Tenemos carácter que son diferentes, ninguno es igual a ninguno, somos únicos e irrepetibles. Por más que tenemos ADN, por más que sea mujer, por más que sea hombre, somos todos diferentes, fuimos diseñados de diferentes formas. Ni uno se repite, ni uno. Eso que a veces escuchábamos nosotros de nuestros padres o de aquellos familiares que decían, soy igualito a fulano, soy igualita a fulana. Pero no es así, no somos iguales a ninguno. Podemos tener algunas cositas, pero no somos iguales, somos diferentes. Mas este pueblo sí en algo se pareció al Señor porque pasó por lo mismo que el Señor pasó. Fue perseguido, fue presionado, fue oprimido, fue maltratado. Ellos también la pasaron. Y fue una iglesia que, a pesar de todo lo que pasaban, ellos seguían firmes. Yo un momento me puse a pensar de que cómo serían nosotros en estos momentos, en esos tiempos, y ellos en estos tiempos. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Estaríamos con el Señor? ¿Soportaríamos todo lo que estamos pasando? Bueno, en estos tiempos también nos pasamos. ¿Cuántas veces pasamos por problemas, dificultades, pruebas? ¿Cuántas veces pasamos por pruebas? Y hay a veces que pasamos por pruebas y no lo tenemos en cuenta Dios. Pero cuando, como dice, cuando llega el agua acá,
ahí nos acordamos. Más bien es levantarse, dar gracias a Dios por abrir los ojos, como dije, un nuevo día, y agradecer el momento que Él nos da. Y que dice la palabra que no te preocupes por el afán de lo que vaya a acontecer el día siguiente, más bien preocúpate por el día que estás viviendo. El día, cuando te levantás, ¿cómo comenzás? Sea pie izquierdo, sea derecho, no importa. Es levantarte y empezar a encaminar. Pero sí decir, Señor, te doy gracias porque me das esta oportunidad. Gracias por un día más de vida que me das. Gracias, Señor, por todo lo que estoy pasando y lo que voy a pasar. Porque es bueno también agradecer al Señor todo lo que vamos a pasar. Por más que sea malo, sea bueno, pero siempre agradecerle a Dios. Y siempre acordarnos de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, pero ya me olvidé de orar. Pero ¿cuántas veces fuiste en un auto? ¿Cuántas veces fuiste en el colectivo y sentado estás hablando con Dios? ¿O estás cantando una alabanza? ¿O estás cantando algo que te salió de adentro? Y vos sin querer formaste como si fuera una alabanza, una canción, pero estás orando a Dios. Te estás acordando, en todo momento te estás acordando. Y Dios te hace recordar a través de una alabanza que te acordás, que cantaste el día sábado, el día domingo, o escuchaste un día de la semana. El Señor te va mostrando de formas diferentes toda esta situación. Y cuál hermoso es saber, porque acá dice el primero y el postrero. El primero y el postrero está hablando que el Señor está en el principio cuando nosotros le entregamos la vida a Él y va a seguir estando con nosotros al tiempo que Él venga. Y Él culmine la obra en nosotros, la va a cumplir la obra en nosotros cuando estemos con Él allá arriba, porque ahí vamos a ser purificados en gloria. Mientras tanto, acá sabemos y estamos constantemente seguros, porque creímos y aceptamos a Cristo, de que Él está en todo momento con nosotros. Él no nos desampara en ningún momento. Por más que nosotros pasemos por situaciones y digamos, Señor, me dejaste. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué tengo que seguir esta situación? ¿Por qué tengo que pelearme con mi hermano? ¿Tengo que pelearme con mamá? ¿Por qué tengo que seguir esto pasando? Más bien, Señor, cuán fiel eres tú, Señor, que estás al lado mío. Y no solamente podemos seguir en el día a día, sino también saber de que el Señor está constantemente al lado nuestro. Y no nos va a abandonar, porque Él ya nos salvó, Él ya nos escogió, nosotros aceptamos. Y ya no somos nosotros, más Él vive en nuestra vida. Pablo vivió así. Mas no Cristo. Cristo vive en mí. Eso es lo que el apóstol decía. Porque lo sentía. Porque cada momento estaba el Señor y el Espíritu obrando en la vida de él. A pesar de que él fue uno que oprimió al Señor. Uno que persiguió a su pueblo. Uno que persiguió a su gente, esa gente llamada cristiana. Pablo lo hizo. Y él lo recordó en toda su trayectoria, él recordó que él fue también de eso. Mas ahora se regocija en el Señor. Él está constantemente regocijado en el Señor a pesar de su situación y a pesar de haber estado en las cárceles. Él estaba firme ahí. Pero cuán hermoso saber que como cristianos tenemos un ser divino, un Padre que no nos va a desamparar. Esa era la vida que vivía el pueblo de Esmirna. Y cuán hermoso también saber de que nosotros, a pesar
pesar de nuestra situación, a pesar de este momento que vivimos, a pesar de este mundo que estamos viendo, cada vez que se está corrompiendo, cada vez que se está destruyendo ella misma, y nosotros estamos acá por un propósito. El Señor nos llamó por un propósito, y ese propósito es seguir llevando la palabra para ganar almas. Porque así como Él te escogió, así Él también te va, cuando lleguemos allá arriba, Él te va a preguntar: ¿qué hiciste de lo que yo te di? ¿Qué hiciste de lo que yo te mandé? Vamos a rendir cuentas. Sea líder, sea misionero, sea encargado de un grupo, vamos a rendir cuentas. Así que, hermanos, los invito a que sigamos firmes en el camino del Señor. Sigamos caminando esta carrera. Caminando, sí, está bueno eso. Porque hay carrera de caminata, ahora que me acuerdo. Y la verdad que camina, se mueve muchísimo para caminar. Pero, ¿cuál es el punto? Permanecer firme para llegar a la meta. Así que espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que con que un poquito de lo que la palabra habló para vos, haya sido de bendición para poderlo poner en práctica. Así que en este momento vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios para que Él siga fortaleciéndonos y saber y darle gracias porque Él está con nosotros. Él no nos desampara, a pesar de nuestra situación, a pesar de lo que nosotros pasamos. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias nuevamente porque tú nos has permitido, Señor, abrir los ojos y prepararnos para poder estar aquí, Señor. Sabemos que pasamos el trayecto del día, Señor, contigo a nuestro lado, contigo siempre pendiente de nuestra vida, siempre pendiente de lo que hemos de pasar, y sabemos que tú nos das la salida. Y contigo, Señor, es mucho mejor pasar un momento de prueba, más pasar una prueba sin ti no tiene sentido, Señor. Gracias te damos, Señor, porque un grupo de tus hijos estamos aquí, un grupo de tus hijos te buscamos. Gracias, Señor, también por aquellos que no han podido venir, pero sé que van a poder ver este mensaje, sé que van a poder recibirlo como nos estamos recibiendo nosotros ahora. Gracias, Señor, por obrar primero en mí, por haberme dado este tema para hablar de tu palabra y después transmitirlo a mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y harás en mi vida. Señor, danos fuerza, Señor, fortaleza para que en nuestro andar y en nuestro pulir la paciencia podamos estar cada vez más firmes y aferrados a ti, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, lo que tú nos sustentas, lo que tú nos das. Y gracias, Señor, porque a momentos, Señor, de esto vamos a poder recordar de ti. Cuán grande y maravilloso, Señor, saber que en algún momento ya no haremos más el recordatorio, más te tendremos de frente, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Y seguimos, Señor, aquí firme, como se dice, al pie del cañón, siempre esperando tu orden para seguir haciendo más cosas aún, Señor. Moldea nuestro carácter, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro pensar, tú conoces nuestras miradas, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Y que sea tú, Señor,
quien obra en nuestra vida, que podamos menguar, Señor, para que crezcas tú. Cuán maravilloso eres. Gracias te damos, Señor. Y dejamos nuestras vidas, así como la vida de nuestros hermanos, en tus manos, que son las más seguras que podemos estar. Todo en tu santo nombre, en tu bendito nombre, Jesús. Amén.